la sangre de Cristo. Amén. Ya culminamos con la serie que estábamos siguiendo. Lo he dejado hasta allí, la serie de temas que vimos acerca de la seguridad de la salvación. Ahora quiero abordar este tema, la sangre de Cristo. Y le voy a pedir a usted que se ubique en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Este va a ser nuestro texto base o principal, a partir del cual vamos a compartir la palabra del Señor con respecto a la sangre de Cristo. Amén. Dice la escritura así, Mateo 26, 28. Palabras del Señor, amén. Y Mateo escribió estas palabras que el Señor pronunció en algún momento y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Amén, amén y amén. Amén, amén. Ok, entonces el Señor estaba tomando aquella cena, dice la Biblia, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús y preguntándole sobre dónde querían que se preparara la cena para la Pascua. Y en ese contexto, hermano, el Señor Jesús pronunció estas palabras cuando estaba llevando a cabo esa cena con sus discípulos. Y Él pronunció estas palabras diciendo: esto es mi sangre del nuevo pacto, cuando estaba tomando la copa. Y añadió que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Ahora, ante la mala aplicación y entendimiento de muchas verdades bíblicas, yo he sentido la necesidad de poder hablar acerca del tema de la sangre de Cristo, para clarificar algunas cosas, no porque dependan de mí, sino porque son el testimonio de la Escritura. Y Jesús habló de manera específica acerca de las Escrituras, diciendo que ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Y cuando dice que dan testimonio de Él, significa que ellas revelan el propósito por el cual Dios envió a Jesús. Amén. El propósito por el cual lo envió a Él. Todo lo que concierne al propósito del Padre cuando envió al Hijo a esta tierra. Todo. Allí está. Entonces, la Escritura debe ser la base para nosotros poder tener la interpretación de la palabra de Dios y el conocimiento correcto de ella, para nosotros poder vivir en la verdad de Dios. Amén. Cada día. Así que surge la necesidad de escudriñar las Escrituras con el mayor empeño con respecto a malas aplicaciones o entendimiento de muchas verdades bíblicas. La sangre de Cristo, hablar acerca de la sangre de Cristo, nos invita a eso, para comprender con claridad las realidades de Dios, las realidades que Él nos ha concedido en su gran amor. Escuche la palabra que uso aquí: las realidades, la realidad de las cosas que Él nos ha concedido a través de su gracia.
tenga presente eso, la realidad de las cosas que Él nos ha concedido. ¿Por qué le digo realidad? Porque hay muchas cosas que se enseñan o se han venido enseñando quizá a través de ya tiempos atrás, que no son la realidad de lo que Dios dijo o de los propósitos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro el propósito de Dios y la realidad de Dios, porque cuando conocemos la realidad de Dios, el diablo no puede venir fácilmente a engañarnos, a torcernos, a confundirnos, porque yo conozco la realidad de las cosas que Dios me ha concedido a mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo no conozco las realidades de Dios, yo puedo vivir frustrado. Y el enemigo puede quizá jugar conmigo a través de los argumentos que él levanta en contra del conocimiento verdadero de Dios. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. En torno a la sangre de Cristo, muchos asuntos se tornan, valga la redundancia, controversiales. Además de que hay muchos otros temas que sabemos. La sangre de Cristo también se ha prestado o se ha tornado para asuntos controversiales hasta nuestros tiempos. Pero le digo algo, nosotros como creyentes que tenemos la Biblia delante de nosotros, la palabra revelada de Dios, la palabra profética más segura, debemos escoger entre dos cosas. Usted y yo debemos escoger entre dos cosas con respecto a estos asuntos controversiales. Uno de ellos, la sangre de Cristo. Escoger entre si usted cree en el testimonio de las Escrituras o si usted va a creer o va a seguir creyendo en el parecer de algunos hombres que han traído a través del tiempo, desde su propio corazón, lo que enseña la palabra o las verdades de la palabra. Escuche, Jesús dijo, vamos a Juan 5:39 y le voy a mostrar a usted una palabra que por lo menos en mi Biblia está escrito de esa manera. San Juan capítulo 5 versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjese lo que dijo el Señor, a ustedes les parece. Y sabe, usted debe escoger entre el testimonio real de las Escrituras, que como dijo el Señor, dan testimonio de la verdad del Señor y de cada una de las cosas que el Señor ha concedido. O usted escogerá entonces el parecer de algunos, de muchos, que creen que en las Escrituras tienen las bendiciones que Dios les ha concedido. Porque a esta gente le parecía que las Escrituras eran la palabra de Dios y que en ellas tenían vida eterna. Sin embargo, ellos ni querían escudriñarlas o las escudriñaban entre comillas y no querían ir a Él. ¿Sabe qué significa eso? No se querían arrepentir y convertirse. Porque el que ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna, es decir, ustedes no se quieren arrepentir de su pecado y convertirse para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio y Dios les dé el Espíritu Santo y ustedes sean salvos. Eso es lo que quiere decir. Ustedes no quieren venir a mí, está diciendo eso, ustedes no se quieren arrepentir. Porque cuando Jesús vino a predicar,
el primer mensaje que él habló y que de ahí partió toda la enseñanza, la entrada de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acercó. Porque esa es la entrada al reino. Arrepiéntanse. Una vez hay arrepentimiento, hay entrada al reino y se nos son abiertos el entendimiento para comprender las cosas del reino, del gobierno de Dios en nosotros. Algo que el mismo Señor dice: busquen eso, ocúpense de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que va a ser añadido, todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Inclusive la misma defensa que Dios nos da a nosotros. Si yo soy alguien que busca el reino, Dios me defiende. Dios me guarda. Amén. Ahí vemos a un Pablo que simplemente predicaba el evangelio y Dios lo guardó. Ay, pastor, pero le dieron látigo, casi se ahoga, lo metieron a la cárcel, casi lo matan a piedra, pero el Señor lo guardó. Que nos guarde el Señor no quiere decir que en este mundo no vamos a tener aflicciones. Y cuando somos pregoneros de verdad o de buenas noticias, no podemos obviar de que no nos van a perseguir. Los primeros que nos van a perseguir son la misma casa donde vivimos. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, la suegra, el suegro, el yerno, la nuera. Si usted es nuera y es cristiana, su suegra la va a perseguir. Si usted lógicamente está casada, su esposo la va a perseguir si su esposo no es cristiano. ¿Sabe cuál es el colmo? Que aquí todos somos cristianos en esta familia, pero andamos agarrados del pelo y señalándonos: y eso que es cristiano, y eso que no sé qué, y eso que es líder, y eso que acá. Pero se nos olvida la palabra que dice: no se señale, no le mire la paja del ojo de su hermano. ¿Por qué no mira primero su viga y después sí? ¿Tengo razón o no? El colmo es que todos somos cristianos y nos devoramos y nos comemos unos a otros. Y esa palabra está ahí. Pablo dijo: no se anden comiéndose porque se comen unos a otros. ¿Qué tal si más bien nos detenemos a estar mirando continuamente qué viga hay en nuestro ojo y decirle: Señor, ayúdame a sacar esta viga de mi ojo? Pastores, que es difícil, porque aunque somos cristianos aún a veces se nos alborota el genio, eso. Sí, claro, pero la Biblia dice: sopórtense y cada uno tenga mansedumbre para poder más bien callar y suavice la cosa, porque se supone que somos agentes del reino y los agentes del reino deben ser ¿qué? Pacificadores. ¿A quién le cayó el guante? Levante la mano. Ah, solamente yo soy aquí ¿solamente yo? Ah, bueno. Yo me estaba asustando. Dije: no, yo voy a renunciar aquí, que suba el pastor Dani mejor porque estoy mal. Ok. Yo comencé pensando en este tema con ir a un diccionario y busqué la palabra sangre. Y mire lo que dice sangre. Si usted lo quiere escribir, escríbalo allí. Yo no soy el mejor predicador, no tengo de pronto esa elocuencia y esa homilética, pero hago lo posible y creo que Dios me ayuda. Amén. Entonces yo comienzo así: sangre. Si usted quiere escribir ahí, sangre.
y encontré esta definición. Hay muchas, ¿verdad? Pero encontré esta y la encontré como anillo al dedo. Y porque es verdadera, mi amado. Amén. Dice sangre. La sangre es tejido vivo, formado por líquidos y sólidos. Fíjense esta definición en el diccionario. Dice: la sangre es tejido vivo, formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. Yo no les vengo a dar una clase de biología, simplemente lo traigo para que ustedes, ¿ya? Pero sí me interesaría que escribieran por lo menos la primera parte. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Punto seguido. Más de la mitad del cuerpo es plasma. Está hablando del cuerpo humano. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso dice la ciencia y eso es verdad. Lo que más yo resalto aquí, lo que más quiero resaltar es esta frase: la sangre es tejido vivo. Eso es lo que quiero resaltar. Tejido vivo. Y la palabra clave ahí es vivo. Amén. Es tejido vivo. Eso es lo que más quiero resaltar. Ahora vaya a Levíticos capítulo 17, porque yo leí esto y entonces comencé a buscar en la palabra acerca de la sangre y me encontré con el libro de Levítico en el capítulo 17 con algo bien especial relacionado inclusive con esa definición. Levítico capítulo 17 versículo 14, la parte A, solo la parte A. 17:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Ahora, en el versículo 11 del mismo Levítico dice: porque la vida de la carne en la sangre, ¿qué? Está. Entonces, quédese con esos dos versículos. 17:14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Y versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Y la ciencia dice: la sangre es tejido vivo. Y te estoy hablando de la ciencia ahora, ¿no? Porque yo fui al internet, a Google y encontré esta definición. Pero ¿cuánto tiempo atrás el Señor habló o reveló esto a Moisés? Del que se piensa según las escrituras, porque Jesús dijo: Moisés escribió de mí. Se piensa que Moisés fue inspirado por Dios para escribir esto. Fíjese el tiempo. Y Dios dijo que la vida de la carne está en su sangre, porque la sangre es la vida de la carne. Amén. Hay vida en la sangre. Pensando en esto, hermano, yo he definido unos puntos, y si usted está escribiendo, escriba allí número 1, y refiriéndonos precisamente a lo que dice la Biblia
relacionado con la sangre. Número 1, Dios mismo permitió el derramamiento de sangre de animales con fines de expiación. Fíjese que Dios habla a Moisés, revela esto y se lo habla al pueblo en ese libro de Levítico, y esa es una palabra que se la dio el Señor al pueblo. Les está diciendo a ellos, porque es que la vida de toda carne está en su sangre, y Dios está manifestándoles a ellos algo que quizá ellos no lo saben. Y les dijo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y Dios está revelando algo que quizá ellos no sabían. Para nosotros hoy es bien importante, hermano, para comprender parte de la revelación maravillosa que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios con respecto a la sangre de Cristo. Y algo con lo que nos encontramos es que Dios mismo permitió el que se derramara sangre, que significa vida, y sangre de animales, pero lo permitió con fines especiales. Y esos fines especiales, ese fin especial era expiar o expiación. En el versículo 11 de Levítico 17, si continuamos leyendo, después de esa primera parte, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice el Señor, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Escuche esto: por sus almas. Por sus almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona, dice aquí en mi Biblia. Estas son palabras de Dios. Es Dios el que habla aquí. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. No pudiéramos decir que aquí el que está hablando es Moisés, porque Moisés no tenía ningún poder para salvar, ni mucho menos. Entonces aquí no puede ser otro el que hable, sino el mismo Señor, que viene hablando inclusive en contexto. Por ahí arriba, versículo 2 dice: esto es lo que ha mandado Jehová, dice en mi Biblia. Si usted de pronto mira unos versículos más allá, y a partir del versículo 3 dice: cualquier hombre de la casa de Israel, y hay una serie de indicaciones allí. Pero cuando llega el versículo 11, el Señor dice que la vida de la carne está en la sangre, y que Él ha dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por almas. Pues la misma sangre, dice el Señor, es la que hará expiación por la persona. Amén, amén. Ahora, la palabra expiación, yendo a las palabras originales en el hebreo, esa palabra expiación en el hebreo con K es kafar. Esa palabra expiación que se usó allí en el diccionario de las palabras hebreas, la palabra es kafar con K, kafar. El significado primario de esta palabra, de este verbo expiar, expiación, escuche, el significado primario de esta palabra es cubrir. Cubrir, ese es el significado principal, primario de la palabra expiación que el Señor usó allí. Yo la he dado para cubrir, en otras palabras, sobre el altar por vuestras almas, para hacer cubrimiento sobre el altar por las almas de ustedes, porque la misma sangre es la que hace cubrimiento por la persona, o la que cubre, digámoslo de esa manera. En su nivel
básico, la palabra transmite la noción de cubrir, pero no en el sentido simple de ocultar. De ocultar. En este caso, la sangre de los animales cubría el pecado, pero no lo ocultaba. Era simplemente cubrir. Amén. Y esto fue determinación de Dios, y ahí lo vemos. Yo les he dado la sangre como expiación por sus almas. Pero la intención era cubrir. Lo que esa sangre de animales simplemente hacía era cubrir, pero no cubrir, dice el diccionario, en el sentido simple de ocultar. Antes sugiere la imposición de algo para modificar su apariencia o naturaleza. ¿Sí es lo que hacía la sangre? La sangre era derramada de los animales, la Biblia dice que era rociada, pero lo que sugiere esto es que era simplemente algo que indicaba modificar la apariencia de alguien, en este caso de las almas. Amén. Como para que, digamos, de alguna manera se viera más bonita, modificar un poco la apariencia de pecado, digámoslo así, que había en el hombre. Entonces llegaba el Señor y lance la sangre y cúbranlos. Es como si dijera Dios: ese pecado de ustedes. Y Él dijera: echémosle sangre para que cubra un poquito y cambie un poco la apariencia tan fea que ustedes tienen. Hablando en palabras castizas. La palabra también indica la acción de Dios. Escuche, la acción de Dios para cubrir el pecado. Y aquí está lo que le estoy diciendo: para cubrir el pecado. Mediante esta acción era aplacada la parte ofendida, en este caso el Señor. Era aplacada la parte ofendida, porque los hombres somos los que ofendemos a Dios cuando pecamos. Entonces Dios determina que la sangre haría expiación, cubriría el pecado, ¿verdad? Porque el pueblo le ofendía con sus pecados. Entonces, cuando Él permitía que de la sangre se derramara, permitió que se derramara la sangre, dice aquí que para hacer expiación, esa palabra expiación estaba indicando el acto de Dios por medio del cual el Señor aplacaba esa ofensa que ellos le hacían a Él, y los pecados eran cubiertos, y de alguna manera había una justicia allí, algo que los justificaba a ellos delante de Dios con la sangre de esos animales. Amén, amén. Número 2. El derramamiento de sangre de animales era solo sombra del plan de Dios. Número 2. El derramamiento de sangre de animales era solo sombra del plan de Dios. Hebreos, ahora vaya adelante, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7. Vamos a leer lo que dice la Escritura. En esta ocasión, el autor de Hebreos, fíjese que hablamos de la sangre con respecto a la expiación en Levíticos, Antiguo Testamento, que nos remonta a tiempos muy antiguos. Ahora nos remontamos a tiempos más adelante, después de cuando fue escrito Levíticos, en el tiempo en que fue escrito esta carta a los hebreos, que está un poco más cercanos a nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 7, dice así. Por favor, escuche con atención. Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
a ser perfectos a los que se acercan. Y a los que se acercan significa los que se acercan a Dios. Amén. Entonces fíjese, la ley teniendo la sombra, dice que la ley tiene la sombra. ¿Sombra de qué? De los bienes venideros, de lo que venía, de los bienes que Dios tenía planeados desde antes de la fundación del mundo, del plan maravilloso que Él tenía. La ley tenía la sombra, solamente la sombra, no la imagen misma de las cosas como debían de ser. Dice que eso nunca podría, por los mismos sacrificios que continuamente cada año se ofrecían, hacer perfectos a los que se acercaban a Él. De otra manera, versículo 2 dice: cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si la sangre de animales verdaderamente fuera veraz, si fuera algo, hermano, bien especial, solamente sería un sacrificio una vez y ya. ¿Para qué hacer más si ya era suficiente? Aquí está diciendo es que cada año se ofrecía continuamente y se hacía porque esto no podía hacer perfectos a los santificados, a los que se acercaban, continuamente. Y esto es el pueblo al que Dios le decía que cuando se acercaran, fueran después de hacer un sacrificio y lo presentaran por los pecados. ¿Ok? Dice: limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No habría más conciencia de pecado en aquellos que se acercaban. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hacía memoria. Cada año había memoria y había culpa por los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, ¿de quién? De mí. Y ahí hay una alusión más, hermano, de que las escrituras dan testimonio de Jesús. Él mismo lo dice allí, de nuevo, como el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Como está escrito de mí, dijo el Señor. Ahora, la palabra sombra, cuando dice la ley teniendo la sombra, esa palabra sombra en el griego con K, skia, S-K-I-A, o skie con K, skia o skie, significa también una silueta. O sea, diría la ley teniendo la silueta de los bienes venideros. También significa un reflejo de algo. Entonces también podríamos decir la ley teniendo el reflejo de los bienes venideros. Amén. Habla, esta palabra sombra habla de las cosas prefiguradas. ¿Ya? Eran figuras de algo que había de venir, pero que se hicieron previamente, antes, prefiguradas. De ceremonias bajo la ley, dice, del tabernáculo y de sus utensilios y ofrendas mismas. Hebreos 8:5, por ejemplo, nos dice: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, y esa tienda o tabernáculo que le dijo que hiciera, Dios mismo le dio indicaciones de cómo lo haría, medidas, los materiales que usaría, pero también le dijo
de cómo haría los sacrificios, de qué manera los haría, dónde pondría la sangre, en qué tiempo lo haría, de qué forma lo haría. Y por eso dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aún para el asunto de, hermano, de la sangre, del sacrificio, Dios le dio a Moisés también a conocer cómo lo haría, de qué manera lo haría, qué sería lo que tendría que hacer con ese animal, con ese animalito. Y eso era sombra de lo que había de venir, del bien que el Señor ya tenía planeado desde mucho antes para con nosotros. Amén. Era figura de eso que el Señor había permitido con nosotros. Éxodo 25 del 8 al 9, usted lo puede escribir. Ahí habla algo relacionado con lo que le acabo de decir ahora. Haz las cosas tal cual como te lo he mostrado. Éxodo 25 del 8 al 9. Usted lo puede escribir ahí. Número 3. Espero que usted pueda tomar nota de estas cosas y usted pueda inclusive ir e indagar mucho más, escudriñar mucho más acerca de lo que dice la palabra del Señor. Número 3. La sangre de Cristo constituye el sello del nuevo pacto de Dios con su pueblo. Número 3. La sangre de Cristo constituye el sello del nuevo pacto de Dios con su pueblo. Si usted nota, yo voy los puntos van como en un ascender, ¿no? Como una ascendencia. Primero dice: Dios permitió que mataran un animal para expiar con la sangre. Y luego vamos ascendiendo y dice: y esa sangre de animales solamente era sombra. Y vamos ascendiendo un poquito más y ahora ya llegamos a Cristo y decimos: la sangre de Cristo constituye el sello del nuevo pacto de Dios con su pueblo. Mateo 26, 28. Y volvemos al mismo versículo, al versículo inicial de esta enseñanza. Mateo capítulo 26, versículo 28. Recordémoslo de nuevo. 26, 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Amén. Escuchen, hay algo interesante aquí, y es que Jesús en este versículo resalta una frase, y esa frase es: esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y recuerde que él aquí estaba llevando a cabo la Santa Cena. Amén. Previa a su muerte. Y hay una copa allí con un jugo de uvas, un fruto de la vid. Y hay una simbología. Él está haciendo allí algo simbólico para enseñarles a ellos lo que iba a suceder. Y él dice él: esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, o va a ser derramada. Porque ya Jesús le había dicho a ellos con antelación de mucho antes que era necesario que él padeciera y muriera por manos de los gentiles y el mismo pueblo. Recuerda que el mismo Pedro dijo: Señor, no le pase eso. Y no, ¿cómo va a ir para allá? Y lo llamó para reconvenirlo. No, Señor, mire, ¿usted cómo va a ir allá? ¿Te acuerdas? Y que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mirada en las cosas que verdaderamente son, sino solamente en las cosas de aquí de la tierra. ¿Cómo te vas a hacer matar? No, si vos sos el Mesías. Y era el mismo Satanás que estaba allí, ¿verdad? Como estuvo con Eva allá, ¿no es cierto? En forma de serpiente, y diciéndole: ¿cómo así? Pero si es que usted puede ser Dios. Así estaba Satanás trabajando con Pedro, y Jesús sabía quién estaba detrás de Pedro. Y por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Amén. Porque ya Jesús les había dicho a ellos: yo voy a ir y yo voy a entregar mi vida. Yo voy a ir y voy a ser muerto.
Y aquí en esta ocasión hay algo que resalta él con esa copa. Dice: esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y esto nos remite al ámbito de los sacrificios, a lo que se refiere, por ejemplo, Éxodo 24:8. Vamos a Éxodo 24:8. Esto nos remite allá. O sea, Jesús, con esas palabras que habló, hermanos, si eran entendidos, si fueron entendidos ellos, que quizá a lo mejor no lo fueron de a mucho entendidos, ellos inclusive en esa santa cena que él hizo, no fueron muy entendidos, pero ellos debieron haberlo entendido porque ellos tenían estas escrituras. Y en Éxodo capítulo 24 versículo 8 dice así, 24 le dije, ¿verdad? Éxodo 24 versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, note lo que dice, tomó la sangre, se había sido sacrificado un animal y él había tomado la sangre. Dice el contexto que la mitad de esa sangre la esparció sobre el altar, sobre el libro del pacto, y luego leyó a oídos del pueblo, leyó el pacto, la ley, para que la obedecieran y la tuvieran en cuenta. Pero luego tomó de esa sangre y la roció sobre el pueblo, la roció, y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces fíjese, las palabras del Señor en Mateo 26:28, Él dijo: esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada. Ellas nos llevan o nos refieren inmediatamente a Éxodo 24:8, donde la frase es: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y así, de esa manera, hermano, vemos que el Señor Jesús, entonces, Él mismo se presenta como el sacrificio concreto, como el nuevo cordero de Pascua, porque hubo muchos corderos de Pascua. El primero que se celebró allá en Egipto. Pascua significa liberación. Y allá se ofreció el primer cordero. Recuerda que dijo el Señor: cojan la sangre y pónganla en las dinteles de las puertas, y yo voy a acabar con todos los primogénitos, pero ustedes van a coger la sangre y la van a colocar allí en los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte va a pasar, y él va a pasar de largo. Donde vea esa sangre va a pasar de largo, pero donde no la vea, allí va a haber muerte en cada casa. Y dice la Biblia que morían los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales, y hubo un gran mortandad. Y a partir de ello, Dios le dijo al pueblo que ellos llevaran a cabo, en recordación o como recordatorio de esto, ellos llevaran a cabo también esto, hermano. Cada año lo hicieran, un cordero por familia, y lo llevaran. Y note, el Señor le dijo, y escuchen, porque el Señor sigue dando instrucciones, así como se las dio a Moisés. Y le dijo: Moisés, me vas a erigir un tabernáculo, pero no como usted quiera. Usted lo va a hacer como yo le voy a decir que debe ser. Así mismo le dijo el Señor a ellos con el cordero. Les dijo: no me van a traer ni el flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Me van a traer el cordero más bonito, sin defecto. ¿Se acuerdan? Sin defecto. Tráigame el más bonito, sin defecto, bien sanito. Tráigamelo. Perfecto. Pues estos sinvergüenzas en principio llevaron el bueno, pero ya después llevaban el tuerto, patuleco. Y ya eso lo cogieron, hermano, como que cada año vaya, llévele, a ver, traiga el manco que está allá, tráigalo. Lléveselo allá a Moisés, que lo lleve a Aarón y que ofrezca ahí por nosotros. Y ya ellos simplemente le importaran, échenos ahí el rieguito, y ellos seguían pecando. Sí, hermano.
Y así vive el ser humano hoy en día también. ¿Verdad? Rece por mí y que me vaya bien y yo sigo aquí en lo mío. Y hay cristianos también hoy en día que dicen: pastor, ore por mí. No, el martes que venga el pastor, el sábado, orar por mí, él que ore ahí. Entonces tenían a Moisés ahí, vaya, haga el sacrificio, Aarón, y ya, y traiga la sangre y échela acá, ya estamos bien con Dios, ya. Pero no queremos pagar el precio, ni apartarlos del pecado. Y así estamos los cristianos también. De alguna manera. Y Dios se cansó de eso, hermano. Dijo: estoy harto de sus sacrificios, de la grasa, de la sangre que derraman ustedes de los animales. Estoy harto de eso. ¿Se agrada acaso Dios de los sacrificios más que de la obediencia? Los sacrificios eran un mandato, ellos debían hacerlo porque era un mandato de Dios. Pero no se limitaba simplemente a sacrificios y cosas externas. Era lo que Dios mandó y había que obedecer. Pero Dios quería ir más allá. Como usted y yo sabemos también hoy en día que lo que Dios quiere es obediencia, hermano. Porque el Cordero fue entregado ya. En concreto, Jesús está diciendo: yo soy el Cordero de esa Pascua que ustedes ofrecieron mucho tiempo, cuya muerte establece un nuevo pacto. Y ahí se los dijo a ellos, Mateo 26, 28. Esta es la sangre del pacto que yo ofrezco por muchos. Y fíjese que desde el comienzo, desde los tiempos del Éxodo, Levíticos, el Señor habló acerca de eso. Y todo eso era figura y sombra de lo que había de venir. La palabra pacto en el hebreo, con B labial o B larga que llaman, y T al final, berit. Pacto en el hebreo, berit, con T al final, significa hacer una alianza. Significa prometer. Significa convenir. Dios estaba diciendo: con esta sangre yo voy a hacer una alianza con ustedes. Con esta sangre yo prometo algo con ustedes. Y ahí ese pacto que significa prometer, de ahí viene promesa. Y la promesa más grande que Dios nos puede dar a nosotros es ese Cordero entregado por el Padre, con propósito desde la eternidad. Porque Pedro dijo que estaba preparado desde la eternidad. Pablo también habló lo mismo acerca de esto. Significa convenir, convenio. En el griego, esa palabra pacto, ahora en el griego, la palabra pacto significa, o se escribe con K al final y H entre la T y la E, diateque. Diateque. Y esa palabra pacto significa en el Nuevo Testamento, en el griego, significa disposición. Escuche, y una palabra quizá muy escuchada por nosotros: testamento. No está lejos, créalo, hermano, el significado de la palabra en las dos lenguas, porque ambas nos subrayan el hecho de que esto es algo que inició en Dios con el hombre.
fue la iniciativa de Dios con el hombre. Normalmente cuando se habla de una alianza se habla de algo en lo que estamos de acuerdo dos personas y vamos a hacer esto y nos ponemos de acuerdo. Aquí, aunque se habla de pacto, de alianza, no obstante, esta clase de pacto de que habla la palabra en el hebreo como en el griego y se comprende de esa manera, subraya que el pacto o los pactos de Dios realmente son de Dios y son de la iniciativa de Dios. Por eso aquello de que pacte con el Señor, no. Porque la iniciativa de los pactos son de Dios. Amén. La iniciativa de los pactos son de Dios y no de nosotros los hombres, hermano. Es de Él. Fíjese que en Lucas 22:20, vaya allá, Lucas 22:20, Jesús mismo hablando en la ocasión de la cena que estaba compartiendo con sus discípulos, Lucas escribe en el capítulo 22, versículo 20, que Jesús dijo lo siguiente. Dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, y Lucas dice lo siguiente, que Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjese que dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Soy yo, es mi sangre. Es mi pacto y es mi sangre. Habla de su iniciativa. Y hablar de mi sangre no es otra cosa que es mi vida. Ese es el pacto, el nuevo pacto que yo hago en mi vida para con ustedes. Él estaba diciendo, es mi muerte, yo voy a morir. Es mi iniciativa, yo voy a morir. Porque derramar sangre significa matar o quitar la vida. Porque sangre significa vida. Derramar la sangre, derramar la vida. En otras palabras, es matar. Amén. Entonces, se habla, hermano, de que es iniciativa de Dios cuando se habla de pactos. Yo no hago pactos con Dios. Los pactos son de Dios conmigo. Los hombres no son capaces de cumplir los pactos y más de esa índole, como era lo que Dios iba a hacer. Número 4, el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Y ese es el punto al que yo quería llegar, porque les dije en un principio que nosotros debemos de escoger entre creer el testimonio de las Escrituras o el parecer de muchos con respecto a verdades que el Señor nos ha concedido, o bienes que el Señor nos ha concedido y que lo llamó bienes venideros, y que hoy nosotros, hermano, gozamos de esa bendición. ¿Cuál es esa bendición? Nosotros, la sangre de Cristo. Y dice que yo derramaré por muchos. Fíjense que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero hay partes específicas donde dice por muchos. Porque la realidad es que el que Él murió por el mundo, y esto nos define todo el mundo,
no todo el mundo va a honrar esa sangre. Y quizá por eso el Señor dijo, por muchos, porque esos muchos serían los que irían a creer, porque hay quienes no van a creer. Amén, amén. El poder en la sangre de Cristo. Y usted va a definir hoy si usted va a atender al testimonio de las Escrituras o si usted va a atender al parecer de muchos con respecto a las verdades que están en la palabra del Señor y que Él dice, escudriñenla para que conozcan qué es lo que yo les he concedido. Amén. ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son los bienes que yo tenía desde el comienzo a ustedes? Los bienes venideros, dice Hebreos, capítulo 10. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que precisamente nos puede servir este versículo específicamente al referirnos a este punto acerca de la sangre de Cristo y el poder de la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Ellos lo han ¿qué? Vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este versículo es quizás uno de los más usados cuando del poder de la sangre de Cristo se trata. Y el uso de este versículo es para decir: me cubro con la sangre de Cristo. Algunos dicen: y los quemamos con la sangre de Cristo. Ahora, porque escrito está que nosotros hemos vencido al diablo por la sangre, y por tanto la sangre les quema, porque hay poder en la sangre de Cristo. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y cubro mi familia. Y la familia ni siquiera es cristiana. Y cubro el carro. Yo cubrí muchos carros con la sangre. La palabra vencer, ellos lo han vencido. En el griego, el original, la intención de esa palabra vencer, yo sé que usted sabe y pudiera sacar sinónimos de esa palabra, pero permitámonos entender que la Biblia, aunque la tenemos en español, el original fue escrito en el griego. Y es bueno y necesario inclusive ir al original de las palabras. Y no solo eso, sino mirar en el contexto de la escritura y de toda la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor cuando se está refiriendo a algún aspecto de las verdades que Él nos ha concedido?
o de los bienes que Él nos ha concedido, para nosotros poder tener la verdad, el conocimiento verdadero, y que el diablo no venga, hermano, a jugar con nosotros, y comprendamos qué es lo que Dios nos ha concedido verdaderamente. La palabra vencer en el griego con K, nikao, N-I-K-A-O, nikao, significa, escuche, esta palabra significa conquistar, vencer, prevalecer, obtener la victoria como venciendo algo o a alguien. Amén. En el entendimiento de lo que significa esta palabra vencer algo o alguien, así es el hecho de que la victoria obtenido por los seguidores de Cristo. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Yo soy un seguidor de Cristo. La victoria obtenida por los seguidores de Cristo es caracterizada por medio de la sangre del Cordero. Esto no es más que su muerte, el derramamiento de su vida, de su sangre, que no es otra cosa que su muerte, la muerte de Cristo. Entonces, cuando dice, ellos han vencido al diablo, a Satanás, ¿bajo qué premisa? Bajo la premisa de que Cristo murió por ellos. Ellos lo han vencido por medio. ¿Cuál fue el medio por el cual lo han vencido? Al que los señalaba de día y de noche, y entiéndase de esto el acusador, entiéndase de esto el diablo, la serpiente antigua. ¿Por medio de qué lo han vencido? Por la sangre del Cordero. Escuche, lo han vencido. Ya lo hicieron. Si son creyentes verdaderamente, ¿no? ¿Comprende? Apocalipsis 7:14. Vaya a Apocalipsis 7:14. Capítulo 7, versículo 14. Dice: yo le dije, a ver, desde el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Se está hablando de una multitud, dice que de vestidos de ropas blancas, en la visión que veía, la revelación que Dios le dio a Juan, el apóstol. Y entonces hay allí una pregunta y dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Le hicieron la pregunta al apóstol en esa visión. Y dice: yo le dije: Señor, yo no sé, tú lo sabes. En otras palabras, ¿no? Ahí dice: Señor, tú lo sabes. Es como si dijera: yo no sé, pero tú lo sabes. Y entonces dice Juan: y entonces él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han blanqueado. ¿En dónde? ¿En quién? En la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? En la muerte de Cristo en esa cruz, en el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿En qué lavaron ellos sus ropas? Y ropas está hablando de sus vidas, sus almas. Ellos han lavado sus almas, ellos han blanqueado sus almas. ¿De qué blanquearon sus almas? ¿De qué? Del pecado, porque el pecado es mancha. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Está hablando del pecado. Entonces dice: estos han lavado sus ropas, o sea, sus almas, sus vidas, las han blanqueado ¿con qué? Con la sangre del Cordero, con la muerte de Cristo. Colosenses 2, y con este termino.
falta poco, ¿no? Pero como ustedes tienen afán, entonces ya son las 12, entonces ni modo. Colosenses 2, 14, 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: Él anuló el acta de los decretos. ¿El qué hizo? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria. Nos era contraria. Y la quitó. ¿Y qué hizo? La quitó, la anuló, anuló el acta y la quitó. Dice ahí, el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, y la quitó. Diga, la quitó. De en medio, clavándola ¿dónde? En la cruz. Versículo 15. ¿Y qué hizo más? Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Amén, amén, amén. Y póngase de pie y dejemos entonces para... Yo me demoro por ahí media hora dentro de 8 días predicando esto.